Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Soy tu host, Mila Jorquera, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre quemar el libro de reglas y empezar a seguir reglas que realmente te ayuden a crear tu propia versión de éxito. Así que empecemos. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre creencias. En este episodio nos vamos a ir un pasito más atrás y vamos a hablar sobre las reglas o paradigmas que pueden estar guiando tu vida y tú no te estás dando cuenta. Si las creencias se encuentran en un plano más consciente de nuestra mente, estas reglas se encuentran viviendo en nuestro subconsciente. Quiere decir que no son ideas que vamos a tener muy presentes durante el día, ni tampoco son tan fáciles de identificar, pero que van a estar guiando todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y es por eso que es tan importante revisar esas reglas y ajustarlas a la vida que realmente estás queriendo construir. Porque si no revisas este aspecto de tu mente, lo que va a pasar es que vas a querer empezar a implementar ciertas acciones o ciertas prácticas o hábitos y te va a costar mucho sostenerlas. Yo lo veo mucho cuando me dicen que quieren ser más constantes o más visibles o más disciplinadas y siempre llega un punto en el que vuelven atrás. Y eso no solo genera una frustración gigante, sino que yo veo lo mucho que les cuesta entender por qué no están haciendo algo que realmente sí quieren hacer. Y es por eso que está esta diferencia. A nivel consciente, tú quieres hacer algo, pero hay algo detrás que no has revisado, que no está alineado con eso y que probablemente tiene una regla sobre cómo funcionan las cosas que es muy distinta a cómo tú quieres elegir conscientemente que sean. Estas reglas son ideas que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida y que en términos prácticos son las que dictan la forma en que pensamos, sentimos y hacemos o dejamos de hacer. Y tienen mucho que ver con el cómo nos pasan las cosas, con el proceso de alcanzar lo que queremos. Y básicamente son reglas que van diciendo cómo la vida nos tiene que pasar. Pero la buena noticia es que, al igual que tus creencias, estas reglas también pueden ser transformadas y podemos elegir exactamente qué reglas queremos que empiecen a guiar nuestra vida. Porque no solo nos va a ayudar a pensar, sentir y hacer distinto, sino que nos va a ayudar a sostener todo eso en el largo plazo. Y estas reglas van a ir cambiando también a lo largo de tu vida. Cuando ya sabes cómo funciona este proceso y a medida que vayas evolucionando, creciendo y aprendiendo más de ti, es muy probable que vas a ir transformando estas reglas en el futuro. Pero lo que me importa hoy es que después de escuchar este episodio puedas ser más consciente de qué cosas están guiando tu vida y que ya no quieres que siga siendo así. Quiero que tomes tu poder de decisión y lo pongas en práctica para empezar a crear la vida bajo tus propias reglas. Porque si hay algo que mueve mi trabajo es el concepto de que todos merecemos crear una vida bajo nuestras propias reglas, que se sienta bien y que la lideremos desde el mejor lugar que habita dentro de nosotras. ¿Cómo es que vamos adoptando estas reglas y estas ideas? Para que una idea sea realmente integrada en nuestro subconsciente, tiene que ser una idea a la cual le hemos asociado ciertas emociones y también que la hemos repetido lo suficiente como para que se plasme dentro de nosotras y creamos que esa es la forma en la que se mueve el mundo. Cuando hablamos de afirmaciones, quizás has escuchado esto de que hay que repetir, repetir, repetir. Bueno, sí, yo tengo otros episodios donde he hablado más sobre afirmaciones y cómo usarlas, pero tiene mucho que ver con este nivel y no tanto con las creencias por sí solas. Porque en el momento en que tú decides cambiar estas reglas, es muy importante que lo hagas con el mismo proceso en que integraste tus reglas antiguas. Es decir, con repetición y asociando emociones a esa regla. Y para hacértelo más fácil, te voy a dar un ejemplo, que puede ser que también te pase a ti. Una regla muy común y que yo también tenía antes es que tenía que hacer más para lograr lo que quería. Como esa era la regla que estaba detrás de todo lo que yo hacía, no era algo consciente, no era como solo un pensamiento que venía y que yo podía cuestionar de inmediato, sino que venía asociado a ciertas emociones y a una idea concreta de que eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces no existía este espacio de cuestionamiento. En mi mente a nivel consciente yo sabía qué es lo que quería. Entonces inmediatamente se activó esta regla de que para alcanzar eso que yo quería, tenía que hacer más, sacrificarme más, darlo todo,
agotarme, no descansar y un montón de reglas asociadas a esa. ¿Y cómo uno logra identificar que estas son las reglas que nos están moviendo? Yo creo que hay dos maneras muy sencillas para empezar a notarlas. La primera es lo que te decía al principio, esta imposibilidad de que las cosas sean sostenibles. Porque el hacer hasta que me reviente no es sostenible. Y en el peor de los casos, te terminas quemando como me quemé yo el 2021. Y por otro lado, tienes que empezar a cuestionarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando respecto a las cosas? Porque aquí no se trata solamente de esto es lo que yo quiero creer. Eso es a nivel consciente. A nivel de subconsciente es observar qué es lo que pasa cuando tú te preguntas por qué estoy haciendo esto y revisar si realmente esa es la regla que quieres ponerte sobre cómo te pasan las cosas y cómo logras las cosas que quieres. Y con este ejemplo de que tienes que hacer más para lograr las cosas que quieres, pasa mucho que la mayoría de las personas que tienen esta regla detrás, cuando piensan en sus sueños a nivel consciente, quieren una vida que se sienta más tranquila, más en calma, muchas trabajar menos horas o tener un mejor balance entre su trabajo y el resto de áreas de su vida. Entonces existe de base una incompatibilidad entre lo que a conciencia quieren crear y lo que realmente está liderando todo lo demás. Cuando nos hacemos esta pregunta de ¿por qué estoy haciendo esto? O ¿por qué creo que tengo que hacer A, B y C y D y E infinito para lograr lo que quiero? Es muy importante ver cuál es la respuesta que sale, porque desde ahí podemos empezar a hacer este cambio. Para mí, mi respuesta fue, porque si no lo hago de esta forma, no lo voy a conseguir. Después de escribir mucho, esta fue la conclusión que salió de mí, que yo necesitaba darlo todo, necesitaba estar haciendo constantemente y ser productiva para que las cosas funcionaran. Pero mi sueño no era ese, mi sueño era tener una vida donde yo viviera de lo que amara, que yo me sintiera bien en el día a día, no estar estresada, no sentirme presionada. Y ahí yo me di cuenta que habían dos cosas que eran completamente opuestas. Y la sensación que venía a mi cuerpo cada vez que yo iba a hacer algo era presión. No era desde el disfrute, ni siquiera desde el entusiasmo de hacer algo que yo amo. La primera sensación que venía a mi cuerpo era la presión. Y si eso te está pasando a ti cada vez que quieres tomar una acción o hacer algo relacionado a tus sueños, es muy probable que detrás se esconda una regla que te está diciendo que tienes que sentirte de cierta manera para lograr las cosas que quieres, que tienes que hacerlas de cierta forma porque si no, no van a resultar. Y quiero decirte que eso no es verdad. Tampoco se trata de que sea algo bueno o algo malo. Las reglas son lo que hemos adoptado como nuestro y son reglas que existen. Es nuestra mente la que decide si son buenas o malas. Y si tu mente decide que eso no es lo que tú quieres, entonces es momento de empezar a cambiarlo. Si me sigues hace un tiempo, tú sabes que la mejor forma siempre de trabajar en nosotras es hacernos las preguntas correctas. Entonces, en este caso, es preguntarte, ¿cómo creo que se alcanza el éxito? Que es distinto a que yo te pregunte qué significa el éxito para ti. Porque el éxito para ti, cuando yo te hago esa pregunta, estás pensando en el resultado, estás pensando en lo que quieres lograr. Y eso siempre va a ser algo positivo porque está conectado con nuestros sueños. Es lo que estamos mentalizando a nivel más consciente. Pero si te pregunto el cómo, es ahí donde cambia todo. Porque en el cómo es donde salen estas reglas de cómo tiene que ser, de cómo lo tienes que lograr. Así que asegúrate de hacerte estas dos preguntas para que veas la diferencia y veas también el tipo de sensaciones que vienen a tu cuerpo cuando el foco está en el resultado y en el sueño que tienes versus el proceso y el cómo crees que lo tienes que conseguir. Y aquí empieza la parte entretenida, que es empezar a elegir tus propias reglas. En mi caso, yo tenía esta regla muy fija de que tenía que hacer más para lograr lo que yo quería. La regla que yo elegí para mi vida y para construir mi propia versión de éxito es que mientras haga lo que se siente bien, solo puede salir bien. Entonces, hoy, todo lo que yo pienso, siento y hago respecto a mi negocio y respecto a mis sueños, el primer y único filtro que tiene que pasar al principio es si se siente bien. Si se siente bien en general y si se siente bien en ese momento específico. Es decir, si tengo la energía suficiente para hacerlo en ese momento y si siento desde adentro que realmente eso me está ayudando a crear la vida que quiero. Entonces ves como no tiene nada que ver con lo que yo voy pensando, sino con lo que yo voy sintiendo. Y eso es lo que yo elegí como regla. Te lo doy como ejemplo porque la idea es que tú puedas tomar la regla principal que esté guiando
la forma en que alcanzas tu éxito y que puedas transformarla en algo que realmente sí está alineado con esos sueños que tienes. Una vez que eliges cuál va a ser la regla que vas a intercambiar, necesitamos empezar a hacer esta regla nuestra y que empiece a reemplazar la regla que teníamos antes. Aquí lo que estás haciendo es cambiar una cosa por otra. Y para lograrlo, necesitas comprometerte contigo y hacer dos cosas. Por un lado, es necesario que cuando tú pienses en esta nueva regla, te des el espacio para sentirlo en tu cuerpo. Necesitas asociar ciertas emociones y sensaciones a esa nueva regla. En mi caso, con mi regla anterior, yo sentía esta presión por moverme, esta presión por avanzar constantemente y no parar. En cambio, con mi regla nueva, yo siento calma, me siento aterrizada y me siento muy conectada con mi vida y con lo que hago. Entonces, esto no es racionalizar tus emociones, no es pensar esta es la forma en la que me tengo que sentir, es nombrar esta nueva regla y traerla al cuerpo, bajarla al cuerpo, cerrar los ojos e imaginarte cómo se siente que eso sea una verdad. Y cómo se siente que esa sea la nueva regla que va a liderar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Tienes que ir notando este cambio, tienes que ir repitiéndolo. Y aquí viene la segunda parte. Lo segundo que necesitas hacer es repetirlo. Repetir ese proceso de traer tu regla y conectar con las sensaciones en tu cuerpo hasta que ya sean parte de ti. Entonces, lo que vas a hacer es que por lo menos una vez al día tienes que darte 5 minutos para hacer este ejercicio, porque es a través de la repetición en que vas a ir haciendo el cambio entre tu regla antigua y la regla nueva. Yo te aconsejo que lo hagas en la mañana antes de empezar tu día, porque también te ayuda a moverte, tomar acciones, decisiones y hacer cosas desde esa nueva regla. Entonces, si antes yo sentía la presión de que tenía que hacer, al traer este ejercicio en la mañana, durante el día yo era más consciente de que esa no era la forma en que yo iba a lograr mi éxito, sino que me tenía que preocupar de que las cosas se sintieran bien. Y obviamente es una práctica que necesitamos ir sosteniendo hasta que se haga algo natural en ti y en cómo vives las cosas. Entonces, durante el día vas eligiendo desde este nuevo lugar y te empiezas a cuestionar si lo que haces, lo que piensas, lo que dices están en línea con la nueva regla que está guiando tu éxito. Y es ahí donde te va a ayudar a empezar a cultivar nuevas creencias respecto a ti y respecto a tu vida. Es aquí donde unimos esta parte más subconsciente con el consciente, porque es el subconsciente el que tiene que ir siendo reprogramado constantemente para que el consciente se vaya alineando y podamos alinear también lo que vamos sintiendo, desde donde miramos las cosas y empezar a tomar acción de manera más sostenida. Crear tu propia versión de éxito es absolutamente posible, pero necesita que te des el espacio y el tiempo de poner en práctica estos ejercicios y empezar a observarte sin juzgarte, pero sí consciente de qué es lo que realmente estás construyendo para ti. Si lo que quieres es ser disciplinada y ser constante, por ejemplo, eso viene después. Porque esa es una acción siendo gatillada por una regla. Sí necesitamos disciplina y también necesitamos constancia, pero eso no se va a ver igual para todos. Entonces, antes de saltar a ese tipo de objetivos, ándate unos pasos más atrás. Piensa en qué es lo que realmente quieres, cuál es tu versión de éxito, qué es lo que quieres alcanzar. Pregúntate cómo crees que eso se logra. Revisa si lo que sale ahí es desde donde realmente quieres vivir. Y si no es así, elige una nueva regla. Y acuérdate que siempre puedes elegir nuevas reglas. Por ahora, elige una y empieza a ponerla en práctica. Un super tip que te voy a dar y que yo lo hice años atrás y lo sigo haciendo con varias cosas, es que me grabé repitiendo mi nueva regla. En este caso, mientras haga lo que se siente bien, solo puede salir bien. Es una grabación de 1 o 2 minutos máximo, que yo escuchaba todas las mañanas o cada vez que lo necesitaba recordar, porque nos ayuda mucho con esta parte de la repetición. Y además tiene un plus porque tiene este factor externo de que lo estamos escuchando fuera de nosotras, no solamente en nuestra mente. Entonces te ayuda a tener este espacio donde solo sientes y vas repitiendo y vas sintiendo y vas integrando. Así que si quieres, yo feliz de que tomes esta práctica que yo suelo hacer y la hagas tuya también.
Dicho eso, dejamos este episodio hasta aquí. Espero que te haya gustado. Es una de mis prácticas absolutamente favoritas y que mis clientas también adoran, así que necesitaba hacer un episodio sobre esto. Si me estás viendo en YouTube, te agradecería dejarme un me gusta, un comentario. Si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, te invito a calificar el programa, a dejarme estrellitas, porque así me ayudan a llegar a más gente. Y también, si conoces a alguien que crees que le puede servir este episodio, compárteselo y tenga una conversación al respecto. Te dejo un beso gigante y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio.